¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. El doctor Manuel Peña, representante de la Organización Panamericana de la Salud, está con nosotros. Doctor, buenos días. Usted ha venido abrigado, ¿ah? Sí, muy buenos Hace días. frío aquí en Quito a esta hora. Sí, efectivamente. El tema de las medidas para frenar la denominada influenza, la gripe H1N1, estos brotes que se están dando en el país, cuéntenos algo, ¿cómo ven ustedes esta situación? Porque no es solamente en el Ecuador, en los países periféricos también sucede lo mismo, Perú, Colombia. Sí, efectivamente. Buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar acá con ustedes. Efectivamente, lo que está ocurriendo es algo esperado aquí en el caso de Ecuador, porque si nos recordamos la epidemia del año 2009, donde hizo irrupción un virus nuevo, que era el H1N1, y que llevó realmente a una pandemia de carácter mundial. En este momento ese virus ya es conocido en la población, y cuando digo en la población es desde el punto de vista de la inmunidad, y por tanto la magnitud y severidad de las infecciones no han sido igual que en esa época. ¿Es real, perdón que lo interrumpa, Sí, que ¿no? cada vez estos virus son más resistentes a los antibióticos? Muchos de ellos también mutan en otras cepas, en fin. Sí, efectivamente, los virus se comportan de una manera muy extraña. ¿En qué sentido? Ellos son capaces de cambiar su estructura, su ácido nucleico, el DNA o RNA, según el caso de la gripe, es un ácido ribonucleico, y eso hace que esas mutaciones le impidan a usted tener una eficacia a la hora de vacunar, porque usted diseña una vacuna que es como hecha a la medida, y después esas medidas ya no son las mismas, entonces la eficacia se reduce. Pero de todas formas, en este caso particular, no hay esa alarma de decir que hay un virus nuevo creando una situación grave. Doctor, ¿la mortalidad que se ha presentado en el Ecuador es igual a la del resto de países del mundo? ¿Es un poco más alta? ¿Es un poco más baja? En este sentido, ¿cómo miran ustedes esta situación? Yo diría que está relativamente, que es comparable con los demás, poquito menor, ¿eh? Ya Perú está por cerca de 34, 35 fallecidos, tengo entendido. Y en el caso de Ecuador hay 11 casos reportados, pero si usted se pone a ver, esos casos son personas que tienen una enfermedad de base, una enfermedad que lo hace más vulnerable y su resistencia a veces limitada. Por eso es que se ha hecho una insistencia que yo creo que es muy importante, de que acudan a la atención médica lo antes posible. ¿Esto es lo que realmente genera en un momento dado la gravedad de la enfermedad? Si se acudiera de manera directa, obviamente no se utilizaran medicinas de que se consiguen en cualquier farmacia. Eso es lo que al final genera este cuadro trágico, ¿no? En la mayoría de los casos. Efectivamente, cuando hay un estudio que ha hecho justamente el Ministerio de Salud, de los 11 fallecidos, 7 han acudido tardíamente, después de los 6 días de instalarse la Esa es la fecha de no retorno por lo general, 6 días. Parece ser que es el punto de corte más crítico. ¿Y qué pasa? Que a esa hora ya los mecanismos de inmunidad, el uso de los antivirales, que tiene que ser obligadamente por prescripción facultativa, no puede ser automedicado, son cruciales. Además de las medidas higiénicas, la nutrición que tiene que tener la persona que está en esa fase. Doctor, repitámosle los síntomas de esta enfermedad a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando para que ellos tengan una idea de cuáles son y cuáles son las medidas que se deben de tomar de manera inmediata. Efectivamente, mire, la incubación de los procesos de las influencias comienza generalmente con una toma del estado general, la persona se siente muy débil, pierde el apetito, comienza con una secreción nasal, o sea, nasorrea como se llama, y de esta forma comienza a bajar los síntomas, dolor de la orofaringe, la garganta, continúa con una tos que muchas veces se hace seca. Un tipo de tráqueo. En suma es como un resfriado común. Efectivamente. La diferencia entre el resfriado común y la influenza es la severidad de los síntomas. Correcto. La fiebre puede ir a 38, la fiebre es variable, no todo el mundo tiene la misma expresión de la misma fiebre, por otro lado. Y en ocasiones también aparecen síntomas digestivos, como es vómitos y diarrea, que forma parte del cuadro, del síntoma. Cuando una persona presenta este cuadro clínico, lo conveniente es acudir en ese momento
¿Cómo los médicos se dan cuenta de que es este tipo de influencia y no un resfriado común? Bueno, severidad de los síntomas. Por ejemplo, lo que es importante, como usted señala, es que la persona comience a recibir su tratamiento, si es que el médico considera que lo requiere, en las primeras 48 horas. Después de las primeras 48 horas, ya el efecto de los antivirales, en este caso los Celtamivir, es mucho más limitado. Y los médicos podemos distinguir en cuanto a la severidad del proceso. Y muchas veces esto deriva también en una insuficiencia respiratoria. La persona, ya esos son los casos más graves que requieren respiración asistida, etcétera. Correcto. La situación de esta enfermedad creo que es bastante severa en lugares como la China, estaba leyendo, ¿no? Ahí sí realmente se genera mucho más víctimas. Sí, ¿no? En China, que fue donde surge esta epidemia en el año 2009, efectivamente ahí hubo una combinación del virus humano con el virus porcino y se hizo muy agresivo, que después le Esa es la cepa que originó. La cepa. Una combinación entre los virus humanos y el porcino. La hizo muy agresiva, con una capacidad enorme de expansión en un tiempo muy limitado. Y además, como son los medios actuales, las comunicaciones aéreas, la expansión se hace muchísimo más acelerada que lo que era en decenios. Una última pregunta, doctor, y le quedo debiendo los otros temas. ¿Por qué razón los latinos somos tan proclives a automedicarnos, ir a la botica, pedir para un resfrío, en vez de sentirnos mal y acudir inmediatamente donde el médico? Eso es un elemento cultural. Yo diría que, como decimos, que cada quien tiene su Quijote dentro en cuanto a la capacidad de soñar y de luchar por algunos principios. Yo creo que también todo el mundo tiene un médico dentro. Y entonces la tendencia, nuestras abuelitas que dicen, tómate este remedio que tiene un efecto favorable. Yo le diría, si el remedio se limita a hacer agua o alguna cosa, no tiene problema. No genera mucho daño. Malo es cuando comienza a entrar en un terreno del uso de antibióticos o uso de antivirales, que entonces el organismo empieza a reaccionar de una manera adversa y después los inutiliza cuando hacen falta de verdad. De ahí la importancia que en las farmacias no se vende este tipo de medicamento hasta que se genere o se supere ya este momento de crisis que se está viviendo con este tipo de enfermedad, ¿no? Entre las medidas que se han tomado, esa fue una de las más importantes. Suprimir la automedicación, impedir que las farmacias vendan eso por la libre y, en tercer lugar, que realmente la persona acuda a buscar atención médica, pero desde el punto de vista calificado. Me encantó eso de por la libre, término muy cubano. Doctor Manuel Peña, representante de la Organización Panamericana de la Salud, hablando aquí del virus AH1N1. 7:05, pausa y volvemos.